Bien. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días y vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Y para empezar, vamos a leer voy a leeros un pequeño texto que está en el libro Pan Nuestro de Chico Xavier, que se titula Es el mismo. Es el número 150 de ese libro. Es el mismo. Pues el mismo Padre os ama. Jesús en Juan 16:27. Nadie desprecie los valores de la confianza-ración. Siervo alguno huya al beneficio de la cooperación. Quien hoy puede dar algo de útil, precisará posiblemente mañana de alguna colaboración esencial. Sin embargo, por enriquecerse alguien de fraternidad y fe, no olvide la necesidad del desenvolvimiento infinito en el bien. Los obreros sinceros del Evangelio deben operar contra el favoritismo pernicioso. La labor divina no posee privilegiados. En sus numerosas secciones hay trabajadores más devotos y más fieles. Con todo, esos no deben ser clasificados a la cuenta de fetiches, y sí respetados e imitados como símbolos de lealtad y servicio. Crear ídolos humanos es peor que levantar estatuas destinadas a la adoración. El mármol es impasible, mas el compañero es nuestro prójimo de cuya condición nadie debería abusar. Pague cada hombre el tributo de esfuerzo propio a la vida. El Supremo Señor espera de nosotros solo esto, a fin de convertirnos en colaboradores directos. El propio Cristo afirmó que el mismo Padre que lo distingue ama igualmente la humanidad. No importa que asiáticos y europeos lo designen bajo nombres diferentes. El Dios que inspira al médico es el que ampara al enfermo. Invariablemente es el mismo Padre. Conservemos pues la luz de la consolación, la bendición del concurso fraternal, la confianza en nuestros mayores y la certeza en la protección de ellos. Con todo, no olvidemos el deber natural de seguir hacia lo alto, utilizando nuestros pies. Bien. Aquí lo que pasa que los que estáis aquí en la conferencia online os llegará la imagen con desfase, ¿es cierto? El vídeo que estoy compartiendo llega con un desfase, ¿no? Vale. ¿Sí o sí o preferís que lo quite? Bueno. Vamos a quitar esto que estoy viendo yo que me está... Bueno. Muy bien. Vamos a seguir. A ver. Un voluntario para hacer la oración inicial. Hombre, veo ahí una arma levantada. Enrique, adelante. Muy bien, ¿se me oye bien? Perfecto. ¿Me escuchas? Muy bien. Pues bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, de aquí vamos a intentar despejar un poco la mente, vamos a intentar de relajarnos y vamos a intentar de esclarecer con nuestros pensamientos, elevándoselo al Padre Eterno, dando un agradecimiento por toda la ayuda, por toda la asistencia, la fuerza que nos da cada día
para las pruebas que debemos de superar. Por todo ello también agradecemos al Maestro Jesucristo de la enseñanza que cada día aprendemos de esas pruebas también. Y también por el momento lo que pasamos duro de la vida. Demos gracias por ello y pidámosle la fuerza necesaria para poder superarla. También agradecer estos momentos de aprendizaje, de estudio y de armonía que telemáticamente, gracias a todo esto, podemos desde cualquier parte de este planeta conectarnos y unirnos para aprender de esta sabiduría. Gracias a los hermanos espirituales por su compañía, por su asistencia, por su perseverancia a nuestro lado, apoyándonos y contribuyéndonos a aprender de todas estas cosas. Damos gracias también por todo el bien recibido. Y sin más, pedimos que la lección de hoy esclarezca un poco más nuestros pensamientos, nuestro espíritu, y que todo ello conlleve una evolución para él. Gracias, que las bendiciones del Padre siempre esté con nosotros. Y sin demorar más, empezamos con el estudio. Gracias y que así sea. Muchas gracias Enrique. Bueno, pues como ya sabéis la mayoría, hoy hablamos de las sensaciones y de las percepciones del espíritu. Vamos a ver cómo es eso, ¿no? De que el espíritu perciba sensaciones, tenga sensación de dolor, de hambre, de frío. Vamos a intentar plantear una teoría, ¿no? que ya presentó Kardec en su día, y vamos a ver también el papel, ¿no? que ejerce, el papel fundamental del espíritu en todo este fenómeno tan extraño de que un espíritu, después de fallecido, sin cuerpo físico, en teoría, cuando ya está desligado del cuerpo físico, siga percibiendo, ¿no? Algunas cosas que suceden en su cuerpo, o perciba algunas cosas que cree que suceden. Bien, para empezar, vamos a empezar con una cita de Kardec, del libro de los espíritus, la pregunta 82. Pregunta a Kardec: ¿es exacto decir que los espíritus son inmateriales? A lo cual la respuesta que recibe, no solamente de uno, sino que a través de muchos médiums y de muchos espíritus, es esta. Dice así: ¿Cómo se puede definir algo cuando se carece de términos de comparación y con un lenguaje insuficiente? ¿Puede un ciego de nacimiento definir la luz? Inmaterial no es la palabra, incorpóreo sería más exacto, pues debe comprender que el espíritu, al ser una creación, debe ser algo. Se trata de una materia quinta esenciada, pero sin analogía para vosotros, y tan etérea que no puede ser captada por vuestros sentidos. O sea, no está bien decir que un espíritu es inmaterial, porque sería tanto decir que no es nada, ¿no? Hoy sabemos, gracias a la ciencia, que la materia se convierte en energía y la energía se convierte en materia, según el estado, según el momento, según las circunstancias. Así que se podría decir, ¿no?, de que el espíritu es una energía, y seguramente nos estaríamos equivocando. Sería más propio decir que el espíritu es una inteligencia, es una inteligencia emanada de la inteligencia suprema.
y luego es algo. ¿Qué es? Pues no lo sabemos. Sabemos que existe, sabemos que se manifiesta a través de diversos medios, pero no sabemos exactamente de qué está formado el espíritu. Hoy en día se habla mucho también en la ciencia de la materia oscura o de la energía oscura, y lo llaman así por llamarlo de alguna forma, porque no saben exactamente qué es lo que es. Solo la deducen esa energía y esa materia oscura mediante cálculos, o sea, mediante una argumentación matemática. Entonces saben que hay algo, pero no saben lo que es. Pues lo mismo nos pasa con el espíritu. Tenemos una argumentación lógica, quizás no matemática, pero sí que se deduce de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que oímos, ¿no? De las manifestaciones de esos espíritus. Y entonces sabemos que existe el espíritu. ¿Qué es? Eso ya es más complicado. Bien. Bueno, sabéis todos, si no lo recuerdo, que nosotros como espíritus encarnados, como almas, aquí en la Tierra, estamos compuestos de tres componentes. Uno es el espíritu, lo he dicho antes, nuestro principio inteligente, nuestro principio eterno, con un principio pero sin fin, que como sabéis es creado ignorante, simple, con todas las potencialidades, y que se va desarrollando conforme va viviendo experiencias y va adquiriendo sabiduría, conceptos, la conciencia del bien y del mal, hasta hacerse cada vez más perfectos, hasta hacerse más perfectos en amor y en sabiduría, que son las dos alas del ángel. Son dos alas que debemos de trabajar conjuntamente, amor y sabiduría, y no hay otra. Así que tenemos el espíritu, tenemos el cuerpo físico, que es lo que vemos, lo que palpamos, en el cual participamos de este mundo material. He visto la manita por ahí de Francisco. ¿Sí? Sí, solo para decir algo bien rápido, ¿no? Para los que no saben lo que es una materia quintasenciada, simplemente es sutilizada. Y otra cosa que quería recordar, que no tenemos espíritu, somos espíritu. Cuando decimos tenemos espíritu es algo como referente al carácter, ¿no? Pero somos espíritu. Es importante recordar que debemos comenzar a pensar como espíritus inmortales. Solamente eso. Gracias. Muy bien. Gracias por dejar claro que somos espíritus. Pero no tenemos un espíritu, somos espíritus. Y en este caso somos espíritus encarnados. Si somos encarnados porque tenemos un cuerpo físico que hemos adquirido a través del nacimiento, a través del embarazo de nuestra madre, que es el que, con la ayuda del Padre, sin duda, que son los que nos han dado este cuerpo físico, ¿no? En realidad, el máximo creador es Dios. Nuestros padres son simplemente los intermediarios, son coayudantes, ¿no? O co-creadores conjuntamente con Dios, o como queramos llamarlo. Y aparte de ese espíritu que somos, de ese cuerpo físico que tenemos, y no somos ese cuerpo físico. Este cuerpo físico es un simple, una herramienta que se nos presta para ir avanzando en nuestro perfeccionamiento en todo. Y además de eso tenemos un tercer componente, que es el periespíritu.
o cuerpo espiritual, como lo llamaba Pablo. Ha tenido muchísimos nombres según la escuela, según el tiempo, según el momento, según el lugar. Este cuerpo espiritual tiene muchos nombres. El otro día nos estábamos aquí nombrando Francisco, ¿no? Que también en teosofía y en otras escuelas también tiene ese cuerpo espiritual, ese perispíritu tiene otros componentes, se divide en otros componentes. Pero que no viene al caso ahora, ¿no? Pero normalmente se le conoce como cuerpo astral también. Bien, y vamos a ver qué papel desempeña ese perispíritu, que sirve de intermediario, ¿no?, entre el espíritu y el cuerpo físico, para que el espíritu pueda utilizar ese cuerpo físico y para que el cuerpo físico envíe informaciones al espíritu, a nosotros, que somos espíritus. Bien, como he dicho, el cuerpo recibe impresiones agradables o dolorosas y las transmite al espíritu por intermedio del perispíritu. El perispíritu recibe esas impresiones y la transmite a su vez a nosotros, al espíritu. Y de ahí el espíritu pues va adquiriendo experiencia, va adquiriendo conocimiento, va aprendiendo la diferencia entre el bien y el mal, y va avanzando, que es de lo que se trata. También podemos quedarnos estacionados, ¿no? Este espíritu se puede quedar estacionado durante un tiempo, más o menos largo, pero tarde o temprano será empujado por el hastío, por el aburrimiento, por esa misma necesidad de avanzar de volver al Padre, como dice la parábola, ¿no?, del hijo pródigo, que ya se cansa de vivir tantas experiencias y de padecer cuando decide volver al Padre. Pues así no somos todos. Vivimos experiencias, nos podemos demorar en un periodo más o menos largo, pero tarde o temprano volvemos a casa. Hay que entender que esas percepciones que nos transmite el cuerpo físico a nosotros que somos espíritus están muy limitadas. Están limitadas por los órganos que tiene ese cuerpo físico, y esos órganos pues no alcanzan todas las vibraciones, tanto sonoras como visuales, ni alcanza a percibir todo ese mundo invisible que nos rodea, un mundo de frecuencias, mundo de espíritus que nos rodean. Y eso es así porque en este momento en el cual estamos no necesitamos más para ir avanzando. Recibimos nuestro espíritu, nosotros, el espíritu recibe lo que necesita. Algunas personas tienen algunos sentidos más desarrollados y perciben algo más que los demás, ¿no? Perciben a veces esos espíritus, los oyen, los ven, pero son los menos. La mayoría, como yo, tenemos los sentidos algo obtusos, algo limitados, y solo percibimos lo que la mayoría. Bien, y todas esas informaciones, toda esa experiencia, todas las experiencias pues se va acumulando en el espíritu. No, estoy viendo que nos sale aquí, bueno,
sea lo que Dios quiera. Toda esa experiencia, todo ese conocimiento, todas esas sensaciones se van acumulando en nuestro espíritu y a su vez en el perispíritu y van apareciendo en nuestra vida en forma de tendencias, en forma de intuiciones que también nos ayudan a avanzar o a estacionarnos si nos dejamos llevar por sensaciones inferiores y nos solazamos, ¿no?, en esos placeres más materiales, los cuales pueden ser muy placenteros de momento, pero que a la larga tiene consecuencias, tanto físicas como espirituales. Entonces, pasamos ya al plano espiritual, ya nos desprendemos de este cuerpo físico que nos ha sido tan útil y al cual le debemos respeto y cariño y amor durante toda nuestra vida. Debemos de cuidarlo, alimentarlo bien, no darle muchos excesos de ninguna clase, pero tarde o temprano llegamos a fallecer. Llegamos y dejamos este cuerpo físico. Sin embargo, tal como nos dice en el libro de los Espíritus, pregunta 257, la experiencia nos enseña que en el momento de la muerte el perispíritu se desprende del cuerpo con mayor o menor lentitud. Durante los primeros instantes el espíritu no se explica su situación, no cree estar muerto, se siente vivo, ve su cuerpo a un lado, sabe que es el suyo, pero no comprende por qué se encuentra separado de él. Ese estado continúa mientras existe un lazo entre el cuerpo y el espíritu. Bien, esa situación es la que sucede a la mayoría de los espíritus de nosotros cuando desencarnamos. Pasamos por un momento más o menos largo de confusión. Si no tenemos ningún conocimiento de ese mundo espiritual adquirido a través del espiritismo, por ejemplo, aunque el espiritismo no es la vía exclusiva, ¿no?, para aprender sobre ese mundo espiritual, pero nos ayuda, ¿no?, a comprender qué es lo que nos pasa en ese momento. Entonces ese estadio de confusión puede pasar más rápidamente. Sin embargo, hay espíritus que han vivido una vida más materialista, más sensualista, más de vivir el ahora y el momento, y no se dan cuenta de que han fallecido y creen seguir vivos. Y muchos se manifiestan diciendo que no saben que está muerto, creen que están vivos, incluso pues sienten frío, sienten dolor, sienten sensaciones extrañas, la descomposición de su cuerpo. Algunos incluso sienten como, o creen sentir, ¿no?, como que los gusanos se comen están comiéndose ese cuerpo que han dejado ahí. Y ello es debido, ¿no?, porque aún sigue existiendo un lazo entre el cuerpo y el perispíritu, como dice aquí. Y eso puede durar durante años. Eso, no hay dos casos iguales. Puede ser de unos momentos, unas horas, unos días, unos meses, años, e incluso hasta siglos. Además, esas sensaciones, esos
esas percepciones no están localizadas en un punto determinado como cuando tenemos un cuerpo físico, ¿no? Damos un golpe en un dedo y sabemos que el dolor proviene de ese golpe. Aunque el cuerpo no percibe ese dolor, simplemente lo transmite al cerebro. Y el cerebro es el que traduce esas sensaciones en dolor. Ya sea un golpe o ya sea una caricia que la transmite en placer. Pero realmente el cuerpo no siente. Lo que siente es el cerebro, y más allá del cerebro es el espíritu. Porque el cerebro no deja de ser también un instrumento. Un instrumento que está no me sale la palabra, que sirve, ¿no?, para el espíritu. Bien, pero ¿qué sucede, no? Pues eso puede suceder en un espíritu, por decirlo así, un espíritu más o menos elevado como podemos ser nosotros. Pero los espíritus algo más elevados que han trabajado cualidades más espirituales, esos espíritus están más desapegados del cuerpo físico, de la materia. Ya no está tan apegado a esas sensaciones, a esos deslices, ¿no?, que cometemos en la vida, y entonces están más espiritualizados y además ya tienen ya mucha experiencia detrás, son espíritus ya con cierta elevación y ya no sienten, ¿no?, esas sensaciones. Son impermeables, por decirlo así, a esas sensaciones. Bien, concluyendo, y vamos a pasar ahora mismo a las preguntas y comentarios. Concluyendo, yo preguntaría, ¿hay que temer a la muerte? Y muchos dirán, pues sí, ¿no? Claro, si es que si la mayoría de nosotros vamos a seguir sintiendo las sensaciones de ese cuerpo, ¿qué pasa, no? Si por ejemplo decidimos que nos incineren, ¿sentiremos las llamas en nuestro cuerpo? Y si no nos incineran, simplemente somos enterrados o en un nicho o en la tierra, ¿sentiremos esa descomposición de nuestro cuerpo? Aquí, como todo, depende. Depende de la vida que hayamos llevado. Si ha sido una vida con mucho apego a lo terrestre, con mucho apego a las sensaciones, con mucho egoísmo, siendo poco compasivos, generosos, ni nada por el estilo, pues posiblemente suframos o nuestro espíritu creerá sufrir, ¿no?, esas sensaciones desagradables. Pero si nos hemos portado bien, como se dice coloquialmente, si hemos seguido las enseñanzas del Maestro Jesús y de otros que nos enseñaron de que debemos ayudarnos los unos a los otros, debemos de ser compasivos, comprensivos, no criticar, no juzgar, ayudar siempre, pues en ese momento del desprendimiento recibiremos ayuda, porque tendremos amigos allí que nos estarán esperando, dispuestos a ayudarnos y a desprendernos cuanto antes de ese cuerpo físico y a aislarnos con su cariño, con su energía, para que no suframos si no está en nuestra ficha. No tenemos que sufrir esas sensaciones.
Así que no hay que temer a la muerte. Si hemos hecho bien las cosas, la muerte no es temible. Al revés, es una liberación, porque volvemos a nuestra casa, a nuestro hogar, que es el mundo espiritual. De allá vinimos, de allá volvemos. Bien, aquí tengo unas citas del libro de los espíritus, de la misma pregunta 257, para ir resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, que he dicho poco. Y dice así: el perispíritu es el lazo que une al espíritu con la materia del cuerpo. Es el principio de la vida orgánica, pero no el de la vida intelectual, que es propia del espíritu. Es además el agente de las sensaciones exteriores. En el cuerpo, dichas sensaciones se encuentran localizadas en los órganos que les sirven de conductas. Una vez destruido el cuerpo, las sensaciones son generales. En la misma pregunta o respuesta del 257 del libro de los espíritus, dice en otro lugar: durante la vida, el cuerpo recibe las impresiones exteriores y las transmite al espíritu por intermedio del perispíritu. Ahora bien, como el perispíritu solo es en realidad un agente de transmisión, puesto que la conciencia pertenece al espíritu, de ahí resulta que si pudiera existir un perispíritu sin espíritu, aquel no sentiría más que lo que siente el cuerpo cuando está muerto. Y sigue en otro punto, la misma pregunta 257. El cuerpo es el instrumento del dolor. Si no constituye su causa primera, es al menos su causa inmediata. El alma tiene la percepción de ese dolor. Dicha percepción es el efecto. El recuerdo del dolor que el alma conserva puede ser muy penoso, pero no puede tener una acción física. Desprendido del cuerpo, el espíritu puede sufrir, pero ese sufrimiento no es el del cuerpo, aunque tampoco se trata de un sufrimiento exclusivamente moral. ¿Vale? A veces el espíritu, aunque ya esté totalmente desprendido del cuerpo físico, sigue sintiendo sensaciones, sigue reviviendo algunas situaciones de la vida. Por ejemplo, suicida sigue repitiendo una y otra vez el momento de su muerte, en el cual, por ejemplo, se arroja al vacío. Entonces, el espíritu no necesita de ese cuerpo físico para sentir o para recordar ese dolor que es tan real como si fuese vivido en ese momento. Son recuerdos, sensaciones que nos quedan en el espíritu, como otras tantas cosas, y ello hace que revivamos con mucha viveza, con mucha realidad, ¿no?, ese momento. ¿No os ha pasado en vosotros, en vuestra vida, de que rememoráis hechos del pasado y son hechos que han marcado alguna parte de nuestra vida, ¿no? Y al revivirla sentimos las sensaciones de ese momento como si estuviese en ese momento viviendo de nuevo ese hecho. Pues un ejemplo, ¿no?, de lo que sucede. Bien, las fuentes, como siempre, Allan Kardec, el libro de los medios, pregunta 54, el libro de los espíritus, pregunta 257 y pregunta 82, y también un texto de Chico Xavier, se titula En el plano carnal, en el libro de Rotero. Y bueno, hasta aquí mi parte, hasta aquí mi pequeña y defectuosa explicación, si no defectuosa, por lo menos incompleta, por lo cual yo siempre os remito a las fuentes, que ahí se explican las cosas mucho mejor, con mucho más detalle, y se entiende mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Esto solamente es una pequeña
introducción, que ha durado bastante, son ya las 9 menos cuarto. El tiempo pasa volando. Así que ahora, si tenéis alguna pregunta, comentario, es el momento. Ángel Luis quisiera hablar. Pues muy bien, Ángel Luis, adelante. Lo has dicho muy bien, quisiera hablar. Vamos a ver si puedo. Pregunta, si todas las percepciones que tiene el espíritu forman parte de una experiencia, el dolor también, por tanto, es todo esto como ya has comentado, ¿no? Si el dolor que sentimos aquí a través de los sentidos y a través de las percepciones, tanto sea físico, emocional o mental, también forma parte de todo eso y seguimos teniendo el poder de la transformación, ¿podemos transformar esas cosas tanto en el mundo espiritual como en el mundo material? A ver si te he entendido bien. Si podemos transformar esas experiencias en sentido positivo. El dolor. Bueno, sí. Hay quien magnifica su experiencia y la entiende como algo insufrible, insoportable, algo que realmente sobrepasa sus capacidades, aunque realmente no es así, porque si adelante sobrevive como suele ocurrir siempre. Y hay quien ejerce poder sobre todo eso para cambiarlo, ¿no? Tanto en el mundo espiritual como aquí en el mundo físico. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista espiritual? Bien, qué ruido. Francisco, por favor, silencio. Que estaba interfiriendo ahí con ruiditos. Bueno, vamos a ver. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, pero quería que te silenciaras. Ok, perfecto. Venga, gracias. Bueno, esas experiencias dolorosas en un principio nos hacen sufrir, pero también nos enseñan cosas. Si sabemos escuchar, si sabemos analizar esas experiencias, si sabemos sacarle una enseñanza, esas experiencias ya no son tan negativas. Vemos como con el tiempo pues se va diluyendo ese dolor, sobre todo si trabajamos nuestra parte espiritual, y nos ayudan a avanzar, porque es una base sobre la cual partimos, sobre la cual nos apoyamos para pegar un salto hacia arriba. Si aprendemos de esa experiencia, si aprendemos a no repetirlas. Entonces, esas experiencias son positivas porque, aunque en un principio puedan parecer negativas, son positivas porque nos enseñan muchas cosas. Ahora bien, siempre y cuando, claro, no nos rebelemos y agravemos aún más nuestro futuro. Pero para eso está nuestra inteligencia emocional, inteligencia intelectual, inteligencia sentimental, lo que hemos leído, aprendido por ahí de unos y de otros. Eso es lo que debemos aplicar, ¿no?, en nuestra vida para que esas experiencias se conviertan en positivas. No sé si he contestado tu pregunta, Ángel Luis. Pues no exactamente, pero es válido. Muchas gracias. Estoy un poco obtuso. A ver, Francisco. Francisco. Sí, aquí estoy. Bueno, no sé si entendí la pregunta de Ángel Luis, pero yo creo que, bueno, voy a responder de todas maneras. La respuesta para mí es totalmente que sí. Nuestra mayor
fuerza de transformación está en nuestro espíritu, se llama la mente, y nuestro trabajo es, cada uno de nosotros, utilizar todo lo que aprendemos y ponerlo en práctica, buscar siempre la manera de poner en práctica lo que aprendemos. Voy a dar un ejemplo simple. Anteriormente yo escuchaba una canción de antaño y me ponía melancólico, se me recordaba a una exnovia o un familiar que ya no está físicamente, y aplicando lo que aprendo a través del espiritismo, a través del autoconocimiento, he aprendido y continúo aprendiendo a crear todos los días. Creamos todos los días y recreamos. Y eso, claro, tenemos que aprender a hacerlo. Y podemos transformar aquello que era una experiencia mala, si nos esclarecemos, aprendemos, podemos darle significado adecuado y dejarlo de ver como un dolor, una tragedia, un problema, y verlo como una experiencia de aprendizaje. El espíritu sí siente, aunque la doctrina dice que solamente está en la cabeza, en una memoria, pero resulta, y voy a resumir rápido, ¿no? Así que si alguna cosa sale mal, perdón. El espíritu siente por lo siguiente: el espíritu errante que está en el plano espiritual continúa con el perispíritu. Continúa con el perispíritu. El perispíritu no necesariamente necesita del cuerpo para sentir. Puede sentir del ambiente y puede sentir de la mente. Pero principalmente puede sentir del ambiente. Y de todas maneras, cuando la mente recuerda un dolor, se manifiesta en el perispíritu. Si tuviéramos cuerpo, se manifestará también en el cuerpo físico. Pero el perispíritu también siente. Es algo complicado, es mucho más extenso, aparece en otros textos, aparece en la revista espírita, pero mi punto es no aferremos demasiado a todo. La base es importante y es inmutable, pero la base también puede florecer, tiene otras ramificaciones. Esa es la base. Y el espíritu sufre no solamente la parte física, si recordamos que también para cómo evitar el sufrir el apego, ¿no? Ya todos sabemos que el apego es lo que más sufre. El apego a los familiares, el apego a las cosas materiales, que es el cuerpo, el apego a las opiniones también van a sufrir. Pero en fin, el dolor puede ser transformado si lo entendemos bien, le damos un significado nuevo y lo recreamos. Es mi manera de pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Como siempre, aportando ahí cosas que a mí se me olvidan, se me pasan. Una aportación siempre de 10. Por eso digo, cualquier día te voy a invitar, Francisco, a que nos dé aquí una pequeña charla. Si te animas. Sí, claro, bueno, es como todo. Tú no recuerdas todo, yo no recuerdo todo, por eso necesitamos uno de los otros. Ahí está. La verdad que esa es la mera verdad. Nos necesitamos los unos de los otros. No lo sabemos todo, ni lo tenemos todo, ni lo recordamos todo. Ni lo recordamos todo. Muy bien. A ver, ¿algo más por ahí? ¿No? ¿Enrique? ¿No? ¿Teresa? Una pequeña cosilla. A ver. Como decía el maestro, muchos seres, el doble se le ha exigido a que el doble se le haya dado, ¿no? Así que muchas veces nosotros como espíritas, pues debemos de considerar que contra más sepamos, luego más nos será exigido. Y claro, nos complicamos muchas veces más la vida porque somos conscientes de muchas de las cosas que nosotros mismos provocamos en la vida. Entonces, tenemos que tener ese valor y esa fuerza de voluntad de que debemos de superar esas cosas. Desde mi punto de vista, muy claro. Al ser más conscientes de ello, comprendemos las cosas de otra manera. Porque estudiamos, nos preparamos y la vida vamos viviendo poco a poco de una manera diferente.
la nuestra misma y también la de los demás, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Teresa, quiero oír tu voz, Teresa. Hola, a ver, yo iba a decir que el espíritu tiene el libre albedrío y él decide si puede transformarse para bien o para mal. Y depende de los buenos sentimientos que tenga en el corazón o que haya aprendido de todas esas vivencias desagradables que no le han gustado y haya servido de aprendizaje. Como tenemos el libre albedrío, pues eso, el libre albedrío nos sirve para saber elegir si nos quedamos, si avanzamos y nos quedamos aprendiendo y cambiando las cosas para poder entender y para poder avanzar y crecer y elevarnos. Eso poco a poco nos va restando ese sufrimiento de la mente, del cuerpo. Bueno, del cuerpo depende porque son las enfermedades y todo eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ese sentimiento, ese sufrimiento que se puede sentir en ese perispíritu, si con el avance moral de trabajar para transformar nuestra personalidad a mejor, cada día un poco más mejor, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pues así poquito a poco nos vamos perfeccionando y nos vamos desapegando del apego a la materia, que es lo que nos cuesta. Estamos muy cogidos a la materia. Algunos. Bueno, gracias. Gracias, Teresa. Muy bien. ¿Qué libro nos está enseñando, Francisco? Oh, perdón, yo simplemente veo los libros que llegaron de Brasil, pero vienen de New Jersey, porque después de la pandemia la persona fue a Nueva Jersey, llegaron a New Jersey, 2 son para regalar y 2 son para mí. Esto es Trapometría, esto es Aruanda, son espíritus que trabajan mucho en la naturaleza y desobsesión, un libro de autoconocimiento maravilloso y otro de desobsesión, que creo que yo más estudio. Pero estoy aquí oliendo los libros porque generalmente yo no uso libros de papel. Entonces, cuando no lo consigo de papel, pues lo compro, lo mando a comprar, cuando no lo tengo en el libro electrónico, pues lo mando a comprar de papel. Muy Esos bien. son los libros electrónicos. Ya. Bueno, él dice que habla. Sé que eres un gran lector y tienes una biblioteca extensa, desde luego. Y muchas de ellas la tienes en la cabeza. A ver, Eloísa, adelante. Bueno, mira, yo como estoy hablando de que me blanco, de lo que los espiritistas estamos aprendiendo y que es muy bueno aprender, etcétera. Yo doy siempre mucho hincapié al autoconocimiento. Si mucho estudias, pero luego no lo llevamos a la práctica, ¿de qué te vale tanto estudiar? Hay que ser más humildes, hay que aprender de lo que estudiamos, hay que conocernos a nosotros mismos para ver qué problema tenemos, qué defecto tenemos y intentarlo solucionar. Es que no vale solo estudiar, de que te vale aprender tanto el espiritismo que luego el día que desencarnemos eso no dirá ahora. Porque muchos saben, pero no las llevan a la práctica. Entonces ahí está en que nos vendrá peor, el saber tanto sin llevarlo a la práctica. Entonces yo siempre he dado en mis reuniones, siempre lo he dicho y le doy mucho hincapié a la mejor cocina, pero el autoconocimiento creo que es muy importante. Eso es lo que quería aclarar. Muy bien. Tengo que decir una cosa, Eloísa. Yo
Recuerdo que hace años también leía mucho. Leía y llegó un momento que llegué a pensar lo que tú, ¿no? ¿De qué me sirve tanto leer? Si no llevo a la práctica ni una pequeñísima parte, ¿no? De lo que aprendo, de lo que leo. Pero leer mucho también tiene su parte positiva, aparte de que adquieres conocimiento, adquieres un acervo de cultura y que te sirve luego para poder exponer, ¿no? Todos estos conceptos. Fíjate en Francisco, ¿no? Toda la referencia que hace a los libros, tiene una buena memoria también, lo cual ayuda mucho. Pero también es cierto que cuando dejas de leer, vas cayendo poquito a poquito es como una suave pendiente, ¿no? Te deja llevar por el lado más materialista. Por eso es bueno el seguir leyendo. Y es porque ello te va reforzando en los conceptos que vas adquiriendo. Yo no digo de que no se estudie ni que no se lea, ni mucho menos, pero que lo que estudie o lo que lea lo vayas llevando a la práctica. Entonces, si yo me estudio hoy un libro, me lo estoy leyendo, pues lo mínimo es que intente llevarlo, lo que he aprendido, e intentarlo llevarlo a mí misma. Si después empiezo otro libro, pues lo mismo. Que no corres tanto en estudiar, sino intentas llevar a la práctica. Todo lo que aprendes es lógico que no somos tan listos ni tan buenas personas como para llevarlo todo a la práctica, pero por lo menos intentarlo. No, hombre, nunca hay que sea como dice Francisco, me dice alguna vez que son un párrafo al día, es bueno leerlo, pero dentro de eso siempre llevarlo a la práctica, por lo menos intentarlo, que se nos vea el esfuerzo. Vale. Pues sí, no, tiene mucha razón, Elisa. A ver, Francisco quería hablar por alusiones. Sí, hay que tener siempre un equilibrio y un balance. Lo que yo entiendo que dice Luisa ya no está en contra del estudio, sino está agregando otro tipo de estudio, que es el autoconocimiento. No podemos leer todo el tiempo una sola cosa, ciencia o filosofía o doctrina, y olvidarnos de ser amorosos, de saber comunicarnos, de llevarlo a la práctica, o de ser un pan de Dios en la calle y un demonio en la casa o en tu grupo o donde sea. El umbral inferior, porque hay un umbral superior, el no solar, la colonia no solar está en el umbral, vamos a recordar eso. Lo digo para que no asociemos únicamente el umbral con cosas malas. El umbral inferior y los abismos está lleno de filósofos y científicos muy inteligentes que no se dedicaron a los buenos modales, a saber amar y todo lo demás. ¿Qué otra cosa iba a decir? Básicamente eso, si no sabemos convivir, si no sabemos manifestar ¿qué hacemos con el conocimiento que tenemos, básicamente, ¿no? ¿Cómo lo empleamos? Porque muchas veces también la teoría no quiere decir que sabemos. La cosa es llevarlo a la práctica y saber enseñar y saber comunicarse. Conocimiento espiritista no es sinónimo de elevación espiritual. Entonces, algo que por lo menos puedo hablar solamente por mi experiencia, que he estado en varios centros espiritistas, con muchísimas personas, y hemos trabajado con diferentes personalidades. Cuando ustedes tienen un grupo pequeño, tal vez no ven estas cosas, tal vez sí, pero en un grupo grande puede ser muchas personalidades. Entonces, repito, no es que no es bueno estudiar, es tener un balance y no olvidarnos de saber comunicarnos, de ser amorosos, es también muy importante. Gracias, Francisco. Ángel Luis tenía levantada la manita. A ver, recuerdo que cuando era más joven... ¿De esto hace mucho? Si hace no, mucho de eso. Soy un poco más joven. Leyendo unos cuantos... era una serie de libros de un autor que a lo mejor conoce a alguien, que es Rampa.
y llegué a uno que todos me aportaban cosas, siempre me aportaban una cosa, al menos he intentado todo lo que he leído, ¿no? Y lo que me aportó aquel libro de esa serie precisamente está relacionado con esto que estamos hablando, y es el hecho del conocimiento. El conocimiento es una experiencia que alguien transmite y que otros están entendiéndola o uno mismo la está entendiendo. El problema en nuestra sociedad y el problema para muchos pensadores actualmente es que hablan desde opiniones que no son propias, hablan desde opiniones prestadas y además las defienden como si fueran propias. Y eso es un grave problema porque cuando alguien está escuchando o cuando alguien está leyendo, porque casi siempre son personas que escriben, pero bueno, también pueden ser locutores o personas que dialogan, y están poniendo su opinión y los demás le dan credibilidad, le dan crédito a esa opinión porque parece que es propia y que viene de una experiencia propia. Lo que estamos haciendo es perder el punto de criterio personal, ¿no? Una definición de criterio personal tiene que estar ligada forzosamente a la experiencia de lo que se ha vivido, no de lo que se ha estudiado. Tener criterio a través del estudio es interesante, pero no debería ser válido. Y eso lo tendríamos que tener más grabado en nuestra sociedad. Nuestra sociedad que le concede mucho crédito a los títulos, a la persona con estudios, a las personas que tienen muchos libros, pero que su experiencia real, directa, es muy pobre. Tan pobre que casi siempre comulgan con ruedas de molino y suelen querer hacer comulgar a los demás con ruedas de molino, y lo que pasa es que eso se extiende como la pólvora. Y al final acabamos con tapabocas. Así es, al final acabamos con tapabocas. A ver, Eloísa. Me están dando un poco la razón y ahí es donde yo quería llegar, lo que están diciendo ellos. Hay también libros espíritas que va aprendiendo y a la vez son libros de autoconocimiento. Mi grupo lo sabe, Francisco también. Estoy intentando meter aquí en España unos libros de autoconocimiento que son espíritas y estaban en portugués, pero ya me lo están haciendo en español y ya en español lo recibimos. Son libros espíritas, va aprendiendo y a la vez va aprendiendo autoconocimiento. Si tú tienes algún problema, algún defecto, pues conforme lo estás leyendo el libro, te estás dando cuenta, te lo estás estudiando y estás estudiando las dos cosas a la vez. Es que yo lo veo muy importante. Es que, por ejemplo, nos quejamos de los católicos, que algunas veces, la mayoría, son muy de mano en el pecho, de que yo por mi culpa. Y mucho de ir a misa, mucha religión, y ahora ven, por ejemplo, una persona que está viviendo por la calle y dice, a ver que este o a ver que el otro, y le da como escrúpulo. Es un ejemplo que como cualquier otro, ¿no? Entonces, de que no vale ser tan religiosos, ser tan espíritas, si no lo intentamos aprender. Hay que llevarlo todo a media, estudiar y aprendiendo y a la vez ser buena persona. Yo creo que es incluso más importante ser buena persona, intentarlo, más que el estudio, ¿eh? Porque ¿de qué te vale? Es mi forma de verlo, que yo estudiar, por supuesto, que nunca hay que dejarlo, porque contra más sepas, mejor, pero siempre intenta tener un poquito más de corazón y ser mejor persona. Cada día se puede intentar un poquito a poco, nada más. Muchas gracias, Eloísa. Francisco, había levantado la mano antes. Sí, yo quería agradecer mucho a Ángel Luis, lo que dijo fue simplemente maravilloso. Y debemos recordar esto para mantenernos humildes.
No podemos admirar a las personas solo por los títulos, por lo que tengan, y esto todavía sucede mucho en la comunidad espiritista. Debemos tener conciencia de que debemos respetar a la persona por su comportamiento, no por su título, lo que sepa. Yo he tenido muchísimo cuidado en mantener eso bien presente. Trabajo mucho en mis defectos, que los tengo, pero lo reconozco. Y aquí quería citar rápidamente otra cosa. En el mundo espiritual, si sabemos que hay colonias espirituales, debemos recordar que hay hospitales espirituales. Y estos hospitales espirituales son principalmente psicológicos. Y lo que da más problemas son los espiritistas. Porque sabemos tanto, somos tan correctos, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos del lado de allá, llegamos totalmente con una ilusión perdida de que, y esto es algo muchas veces inconsciente, ¿ok? No es algo consciente de maldad, inconsciente, de que tenemos que ser recibidos por Allan Kardec, o por Chico Xavier, o por quién sabe quién, o que vamos a estar y no es así, ¿no? Entonces está el Hospital de Esperanza, que está sobre Brasil, muy conocido, solamente para citar uno. Está el Hospital de la Santa Virgen María, no recuerdo, de Virgen María. Imagínense un hospital espírita con nombre de Virgen María. Quiere decir que no hay discriminación, no debería haber discriminación ni juzgamiento por las personas que creen en virgen o en santo o en lo que sea, porque Dios no discrimina. Yo quería citar rápidamente, para no tomar mucho tiempo, una vez más a Carl Jung, que era un psicólogo suizo. Él dice así: esto es un mantra para nosotros: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar una alma humana, sea apenas otra alma humana. O sea, aprendamos a convivir. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Si es que aquí tenemos unos contertulios de mucho nivel. A ver, Teresa. Ponle el micrófono, por favor. Las historias estas de no lo que me superan. Que estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo los compañeros, es verdad. Y los espiritistas, pues, como nos ponemos la etiqueta de espiritistas, pues a veces pensamos que sabemos más que los demás, que hacemos pues, simplemente por llevar la etiqueta de espiritista ya lo sabemos, ya lo hacemos todo bien. Y no es así, no es así para nada. ¿Por qué? Porque Dios no es parcial. A Dios le va igual el católico que es buena persona y se esfuerza y practica las cosas, como el budista, como el hindú, como el musulmán, como cualquier religión o cualquier civilización o cualquier raza. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, conocerse, autoconocerse. Y me parece que no sé qué personaje bíblico había que cuando llegaba había una inscripción en la cultura griega antigua que dice que tenían que autoconocerse, que para llegar al como si dijésemos al sumum de ser buena gente y buena persona, es primero el autoconocimiento, saber qué es lo que a ti te molesta, por qué te molesta, qué es lo que tienes que cambiar para ser mejor, cómo practicar el amor, que Jesús dijo: ama al prójimo como a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no quiero que me perjudiquen en esto o en aquello, pues tengo que practicarlo igual, si no, ¿de qué me sirve ser espiritista, católica o musulmana? Me da igual. El Padre no tiene, Dios no tiene favoritismo por nadie. Y nosotros debemos aprender a eso y ejercitarlo naturalmente. Eso es lo que quería añadir. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Gracias.
A ver, Ángel Luis, vamos a ir terminando, que ya es hora. Venga, Ángel Luis. Bueno, dos cositas entonces rápidas. Una, recordar que uno puede ser espírita y al mismo tiempo musulmán, o al mismo tiempo católico, o al mismo tiempo lo que sea, porque el espiritismo no es una religión. Entonces, la forma de vivir las religiones es una cosa y el espiritismo es una manera de enfrentarnos y de afrontar la vida espiritual, no la relación con Dios. Entonces, luego está el tema relacionado con la moral, el hacer las cosas, el saber hacerlas, el tener una ética personal, el enfocar la vida de una manera o de otra, el tener una capacidad para discernir y un criterio propio, eso que forma parte de todo eso, y quizá muchas cosas más de lo que llamamos moral, eso es inherente al ser humano. La podemos practicar de una manera o de otra y podemos tener una moralidad de una manera o de otra. Y la moralidad también la podemos formar, pero de ninguna manera podemos decir que la moralidad la hemos aprendido en un libro. Así es que está claro que la moralidad es la moralidad. Y y es la que se trasluce, o es la que permea a través de nuestra forma de vivir y de hablar con los demás y de actuar. Y por otra parte está el conocimiento que se va adquiriendo, y ese conocimiento que se vaya adquiriendo de una u otra manera, de forma con los libros, de forma experiencial o como sea, sí es digno de ser alabado y sí es digno de ser reconocido, y de hecho ha sido así a lo largo de toda nuestra historia como humanidad. El hecho de que haya personas doctas y que tengan un conocimiento adquirido en libros o adquirido a través de la experiencia, les convierte en puntos de referencia de otras personas que requieren solucionar sus problemas y que para solucionarlos van a acudir a ese conocimiento de esas personas ilustres, ¿no? Por tanto, sí ha de ser admirable, pero una cosa es admirable y otra cosa es beatificado en vida. Entonces, la visión que nosotros tenemos de las personas con cierto conocimiento, quizá en el mundo actual es un poco diferente, porque ya todos tenemos acceso a Internet y ahí está todo el conocimiento, si queremos, ¿no? Así es que ahí tenemos algo a lo que podemos acudir cada vez que queremos saber de algo sin necesidad de acudir a otra persona. Una enciclopedia con patas no es más que eso, una enciclopedia con patas. La hay sin patas, que se llama Internet. Bueno, gracias, Ángel Luis. Bueno, Francisco, rapidito, venga. Sí, rapidito. Está cierto, Ángel Luis, la moral no se aprende en los libros. Lo que trae el estudio del autoconocimiento, a través de especialmente libros de autoconocimiento que nos consideran espíritus inmortales, porque hay muchos libros de autoconocimientos maravillosos que no son espiritistas, no los sé todos, pero sé las reseñas. Pero los libros de autoconocimiento espiritista, como de Joana de Ángeles, Hermana Cerefo y otros, hay muchos, pero estas dos entidades se concentran específicamente en eso. Es para nosotros aprender a escuchar nuestras emociones y sentimientos, aprender a descifrar nuestras emociones y sentimientos, aprender a entenderlo, para luego en la convivencia llevar a práctica y a aprender. Entonces, el espiritismo no nos va a salvar la vida, es como utilicemos el espiritismo. Y el estudio del autoconocimiento a través de los libros no nos va a hacer una buena persona, es como utilicemos ese conocimiento. Es simplemente escuchar nuestras emociones y sentimientos y preguntarse de vez en cuando, ¿y si yo estuviese equivocado? Porque podría yo estar equivocado. Aprender a recibir críticas constructivas y destructivas también. Pero para eso necesitamos entender quiénes somos nosotros y por qué nos duelen las cosas, por qué no creemos más o por qué no creemos menos. Entonces, todo está en la práctica. Un terapeuta no te va a salvar la vida, es como tú utilices la terapia. El espiritismo no te va a salvar la vida ni te va a llevar a no solar, es como tú utilices ese conocimiento. Y el estudio de autoconocimiento es como tú lo apliques en la convivencia con tus compañeros. Solamente eso. Muy bien, pues vamos a cerrar con una oración. A ver, voluntario, voluntaria.
No levantar toda la mano de golpe, por favor, que ya no sé a quién elegir. Ángel Luis. Venga, Ángel Luis. A ver, un momentito, que tenga acceso a esto. Ya. Bueno, nos centramos, encontramos nuestra respiración, esa cadencia en nuestros pensamientos y nos enfocamos especialmente una vez más en el agradecimiento. Agradecemos el haber tenido la osadía y el habernos concedido la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Si estás viendo el video, pues de haber visto el video. Si estás escuchando el audio, pues estás escuchando el audio. La importancia que le demos a los acontecimientos que vivamos es la que está dándole una importancia mayor a nuestra experiencia y es la que está magnificando todo aquello que de alguna forma está apareciendo ante nosotros para que lo vivamos y para que sea algo más, que cuente, que sea importante, que no sea intrascendente. Y en esta trascendencia agradecemos todas las intervenciones del día de hoy, de todos los espíritus, encarnados y no encarnados, que han estado favoreciendo este estudio y esta disponibilidad de todos para encontrar una vez más nuestro mayor tesoro, que es la vida. Agradecemos también esos espíritus auxiliares que han venido a ofrecernos su ayuda, su consuelo y su atención para poder centrarnos más y poder hacer de esta sesión algo más hermoso. Sinceramente, para todos, muchas gracias. Que así sea. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, despedirme con una buena noche a los videntes o video oyentes y voy a cerrar la transmisión.